No. El miércoles tuvimos una reunión preciosa. Preciosa. Lo teníamos ahí a Eduardo sentado en la punta, desde un televisor, pero tuvo... Y estaba muy contento, me mandó mensajes y me dijo: Sergio, qué lindo el trabajo que están haciendo en la iglesia, qué lindo es que incentiven la lectura, qué lindo que es que incentiven la reflexión, el pensamiento. Qué bueno que está eso. Y bueno, ahora ya obviamente está prometido que otra vez lo va a hacer cuando terminemos el libro de Eclesiastés. Y estoy bastante desesperado por leer el próximo libro, ¿no? Santas... Sí, no me acuerdo. Sí. Héroes, santas y locos. Son los 5 movimientos espirituales que hubo a lo largo de la historia. Hasta llegar a la Reforma hubo 5 movimientos, creo, si no me equivoco, que tenían poco que ver con la religión y mucho con la espiritualidad. Hablamos muchísimo sobre espiritualidad y la verdad que fue algo muy lindo. Bueno, yo quiero que ustedes saben que estamos haciendo algo parecido a la Cuaresma. A mí siempre me gusta arrancar antes con la Pascua. No me gusta tomar el día de la Pascua como ese día nada más, o Viernes Santo y Pascua, y hacer toda una movida, todo, sino que me gusta irse preparando, porque yo considero la Pascua, como la consideran muchos, no como una celebración ni algo evangelístico, sino todo lo contrario. Sería un lugar en el cual todos nos tendríamos que encerrar en la iglesia, donde la iglesia tiene que ver cómo está. Es un tiempo de balance, es un tiempo de introspección, es un tiempo de mirarnos el ombligo. Uno siempre dice: no hay que mirarse el ombligo porque hay que mirar por el otro. En este tiempo es necesario que miremos nuestro ombligo para ver cómo está nuestra vida. Y la semana pasada emprendimos ese camino y lo vimos a través de una historia de las peregrinaciones espirituales, y vimos esta cosa del silencio interior, de la convivencia, del encuentro, de los esfuerzos personales y de la importancia de encontrarnos, de ir al encuentro paso a paso del Cristo vivo, del Cristo que murió y que resucitó. Vamos rumbo a eso, vamos rumbo a la Pascua de Resurrección. Y hoy quiero que veamos el segundo paso que tenemos que dar hacia la Pascua, que es una llamada o un llamado a la conversión. Y vamos a leer en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Marcos 14 y 15. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. En otras versiones dice: conviértanse, arrepiéntanse. La conversión, la palabra convertirse, la palabra
cambiar es una palabra que es metanoia, que es una palabra muy profunda, que es un cambio muy profundo. Es un cambio de ir hacia un camino, ir en una dirección, darse vuelta y caminar hacia el otro lado. Es una convicción muy profunda, que es distinto a otro tipo de arrepentimientos, en los cuales el arrepentimiento es más superficial, que puede ser como el arrepentimiento de Judas, que es mucho más superficial. Es un arrepentimiento que no es la misma palabra que la que Jesús pide, que es esa metanoia. Y es una palabra, en ese caso, que es metamelomai. Es una palabra que es mucho menos comprometida. Es un cambio porque no me queda otra. Es un cambio, bueno, voy para allá, bueno, pego una vueltita nada más. Pero cuando uno cuando uno tiene una conversión, como dice Jesús acá, arrepiéntanse, ese arrepentimiento es metanoia, es un cambio radical en nuestra vida. Radical, de raíz. Arranco de raíz lo que pienso, mis creencias, el camino hacia donde voy y vuelvo nuevamente con otro destino, con otro pensamiento, con otra mente. Por eso son las primeras palabras de Jesús. Conviértanse y crean en las buenas nuevas, crean en el Evangelio, buenas nuevas, Evangelion, o Evangelio, lo que conocemos como Evangelio, buenas nuevas que tiene que ver con esa palabra que es Evangelio, que es una palabra de la guerra, es una palabra que se utilizaba cuando alguien ganaba una guerra, no es como ahora que te mandan un mensajito de WhatsApp, o lo vemos, qué sé yo, a lo mejor ganaban la guerra hoy y vos te enterabas dentro de 5 años. Como pasaba, como las guerras de España, por ejemplo, ¿no es cierto? Napoleón tomó a España y acá se enteraron 4 años después. Cuando se enteraron acá, Napoleón ya había perdido. Entonces pasaba eso. Y como vemos también en la historia de Maratón, del soldado de Maratón, que corre esos 42 kilómetros para decir que habían ganado la guerra, eso es el Evangelio. Es ir a contarle a las personas que hay una guerra que fue ganada, que hay una buena noticia, hemos vencido. Y entonces, ¿por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué no se nos pide convertirnos? Porque convertirse es cambiar la mente, es cambiar la forma de pensar. Pasar de una situación antigua, de una situación en la cual nosotros nos caminábamos, a una situación novedosa, algo que es una novedad. ¿Y por qué digo esto de antigua, como costumbres, viejas tradiciones y todo? Y es que el camino del Evangelio es un camino continuamente novedoso, así como lo es la Reforma. Una de los gritos de la Reforma es reformados siempre reformándose. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos la historia, continuamos la historia, vamos caminando con la historia. ¿Sabés por qué? Porque si no, la historia te lleva puesta. Si la iglesia se queda, la historia se la lleva puesta. Así le ha pasado, por ejemplo, a la iglesia de la Reforma, a la iglesia protestante en Europa. En Europa, las grandes catedrales, las grandes iglesias, no las católicas, las iglesias
evangélicas, protestantes, las grandes iglesias, hoy son museos solamente. La gente la va a ver como museo, pero están muertas. Y eso es porque la historia se las llevó puesta. Porque no tuvieron la inteligencia de ir caminando con la historia. Y yo digo que caminar con la historia es hasta estar atrasado. Hay que ir adelantándose a la historia. Hay que ser visionarios. Hay que ver un poquito más allá. Uno no se puede quedar solamente con las tradiciones, con todo, porque siempre se hizo así. Miren, nosotros nos podemos poner muy duros en un montón de cosas. Nuestros hijos nos van a pasar por arriba. Y ni nuestros nietos ni les hablo. Nos van a pasar por arriba. Siempre la historia nos pasa por arriba. Y la iglesia lamentablemente siempre anda atrás de la historia. Siempre anda reaccionando. Nunca es proactiva. Nunca se adelanta a los movimientos. Nunca trata de ir formando futuro. Siempre reacciona a ese futuro que en el momento de reaccionar ya es presente. Entonces siempre trata de terminamos poniendo parches en donde habría que haber cambiado los vestidos. Lo hablábamos el miércoles con Eduardo, ¿no? Esta cosa de que nosotros queremos seguir teniendo iglesias que funcionan igual que funcionaban hace 40 años atrás. Y no solamente nos pegaron 40 años de historia, sino que nos pegó una pandemia de 2 años. Entonces, pensábamos, por ejemplo, en palabras, iglesia. Cuando uno dice iglesia, la gente piensa en otra cosa. Hoy la palabra sería comunidad de fe, que es la misma palabra precisamente. Porque iglesia y comunidad son sinónimos. La palabra koinonía, él nos traía, que viene de koinos, socios. Socios, eran socios, tienen algo en común. Y como tenemos algo en común, somos comunidad. Somos una comunidad de fe. ¿Qué es lo que tenemos en común? Un Dios, un Señor, un bautismo, una palabra. Eso es lo que tenemos en común. Y eso es lo que significa también esto que dice Jesús: si la semilla no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. Las cosas viejas tienen que pasar, tienen que hacerse nuevas. Uno no tiene la misma planta de tomates para toda la vida. ¿No es cierto? No, todos los años hay que volver a resembrar. Hay que tomar de ese fruto y de ese fruto sale un fruto nuevo. Pero si uno dice, no, yo me quiero quedar con esta plantita de tomates, no va a dar. No da, porque es necesario cambiar. Es necesario cambiar. Y nosotros pensamos que la conversión es para otros, que es para los no creyentes, que es para la gente. Miren, es para la iglesia, la conversión. Es un cambio a la cual nos invita Jesús, porque Jesús dice, el reino se ha acercado, arrepiéntanse, cambien. No es un cambio superficial, no es un parche nuevo en un vestido viejo, y ni siquiera es una mano de pintura sobre una madera podrida. ¿Cuántos alguna vez le pegaron una manito de pintura a una puerta media podrida? Se sigue pudriendo igual. Se ve linda por afuera,
Estoy recordando muchas de las cosas que dijo Eduardo el otro día. Dice, sepulcros blanqueados. Sigue siendo un sepulcro, sigue estando lleno de huesos podridos, de podredumbre ahí adentro. Pero está blanqueado, de afuera se ve bien. Pero es necesario un cambio profundo. No tenemos que pintar la puerta podrida, tenemos que cambiar la puerta. Por eso, porque es un cambio profundo. Y no podemos, como creyentes, pensar que la conversión es para otros, es para nosotros. No, los que necesitan convertirse son los que no creen. No, los que actúan mal en la vida, como si uno actuara muy bien, ¿no? Los otros, siempre la mirada está en el otro. Y como dijimos, este camino hacia la Pascua no es un mirar a los otros, es mirarme a mí. Es una mirada al ombligo. Lo primero que tenemos que ver es la humildad, porque la humildad es el punto de partida de la conversión. Necesitamos humildad. Sin humildad no hay conversión. Ni hay camino a la Pascua, ni hay nada de nada. Si uno no es humilde, si uno no se humilla, no hay nada de nada. Como cantábamos recién, me inclino ante ti porque vos perdonás multitud de errores, multitud de pecados. Pero me tengo que humillar, me tengo que inclinar ante Dios. Si nos miramos con humildad, vamos a encontrar realmente lo que somos, aquello que somos nosotros y todo lo que nos falta por ser. Si uno no se mira, como dice Santiago, si uno se mira en el espejo y después se va y se olvida de cómo era, ¿qué va a cambiar? Si uno no anda a tontas y locas por ahí, por la vida, uno tiene que mirar primero, tiene que ver dónde construye. Y vamos a descubrir, cuando nos miremos, todo lo bueno que hay en nosotros también. Pero nos vamos a dar cuenta que nada de lo que tenemos nos deja satisfechos. No hay una satisfacción en esto de mirarnos a nosotros mismos. Ninguno puede estar satisfecho con lo que es. Dijimos que el camino del cristianismo es un camino de búsqueda constante, de un camino de búsqueda que nunca se encuentra, que nunca encuentra la meta. Como me encanta ese refrán, esa frase budista, ¿no? Si alguna vez encuentras al Buda, mátalo, porque ese no es el Buda. Aquel que piense que ha encontrado a Dios está equivocado. Dios es búsqueda. Dios es camino. Dios se nos va mostrando de a poquito en la vida. Nunca lo vamos a llegar a encontrar en toda su plenitud. Es camino. La vida evangélica, la vida del cristiano, la vida cristiana, el evangelio es camino. El evangelio es caminar. Nadie se puede sentar a decir, ya está, lo encontré, acá está. Es formación, es cambio, pero es un cambio constante. Uno no puede decir, yo ya soy un cristiano hecho y derecho. No, siempre uno tiene más para mejorar. Por eso cuando nos miramos, por eso es este llamado a la introspección. Por eso es este llamado a mirarnos a nosotros mismos y no mirar hacia la afuera. Y no, lo que pasa que la sociedad, porque si no lo que hacemos es lo que hacía el fariseo, ¿no es cierto? Se golpea el pecho y dice, gracias Dios porque no soy como este. Claro, sí, comparado, no sé, con un asesino serial, un violador de menores, y somos increíbles, somos
poco menos que arcángeles. Pero digo, compárate con Jesús si te querés comparar con alguien. Ese es el modelo. Ese es el modelo. El modelo no es tu hermano. El modelo no es el pastor. El modelo es Jesús. Y cuando nos encontramos insatisfechos, nos pasa lo que le pasó a la mujer samaritana, en ese pozo, ahí en Juan, capítulo 4. ¿Lo tenés, Mili, ahí? Del 13 al 15, dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Dios no nos hace cisternas, Dios nos hace manantiales. El agua corre, el cambio es constante. ¿Qué pasa con el agua cuando queda quieta en un lugar? Se pudre. ¿El lago cómo está? Los lagos grandes se pudren. Pero en cambio en los ríos el agua es limpia, siempre es limpia. Porque corre. Y eso es lo que nos dice Jesús. Esta agua que yo les doy va a correr y va a limpiar. Es agua limpia, nueva, constantemente nueva. En nuestro camino cristiano lo que vemos en cada uno de nosotros es que hemos bebido mucha agua. Esperemos que agua solamente. Que hemos celebrado muchas reuniones de iglesia, muchísimas reuniones. Que hemos vivido muchas Pascuas, pero que hoy seguimos sedientos y seguimos inconformes porque seguimos necesitando de una conversión genuina, de un cambio. Necesita haber un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Jesús hace esa llamada. No es para otros, sino que para cada uno de nosotros. Convertite y cree en el Evangelio. El Evangelio no es algo que hoy lo entendés. El Evangelio es un camino. El Evangelio es un proceso. Nadie puede decir, yo comprendo todo del Evangelio. Pues yo hace 40 años que vengo a la iglesia. No importa cuántos años hace que vengas a la iglesia. El Evangelio siempre tiene algo nuevo, porque son buenas nuevas. Nuevas. Todos los días. Así como son las misericordias de Dios, son nuevas cada mañana. Todos los días Dios hace nuevas todas las cosas. Él no dice, bueno, vamos a crear 7.000 días y ya están hechos, ya me quedo tranquilo, me voy a dormir la siesta. El salmista dice, este es el día que hizo el Señor. El Señor crea día por día, día a día. No solamente eso, Jesús nos dice, todos los días tienen su propio afán, todos los días. Bástale a cada día su propio mal, su propio afán. Por eso Dios nos da cada día nuevas fuerzas. No te da bueno, mirá, tomá, te doy esto y regulala, fíjate cómo las vas gastando. Todos los días te da nuevas fuerzas. No hay un solo día que Dios no te dé la fuerza para soportar ese día. Pero para poder entender esas cosas hay que convertirse. Necesitamos hacer un cambio de mente.
si no tenemos un cambio de mente, si no tenemos una forma de pensar diferente, de actuar diferente, es muy difícil que podamos cambiar. Porque estamos en camino de conversión, en un camino de la Pascua, en un camino de la esclavitud a la libertad, a ser libres. ¿De qué me tengo que convertir? ¿Qué actitudes tengo que reorientar en mi vida? Son preguntas que nos tendríamos que hacer, pero hacernos realmente. O sea, sentarnos hoy a la tarde con el mate, tranquilos ahí, y a lo mejor estás con tu esposo, con tus hijos. Che, ¿de qué nos tenemos que convertir? ¿Qué cosas están mal en nuestra vida? ¿Qué cosa podríamos cambiar para poder estar mejor? Porque a lo mejor no es que tengamos que hacer unos cambios, una cosa así. A lo mejor son renovar compromisos. Renovar los compromisos que hicimos y que nos olvidamos. Porque vieron cómo es. En los eventos uno levanta la mano, está contento. Cuando digo, qué sé yo, hago una prédica muy motivacional y salen todos y dicen, sí, yo me como los chicos crudos ahora. Salgo acá, ¿dónde está el diablo que lo agarra a patada? Y todo eso. Y el lunes se le pasó todo y ya se olvida de lo que le había prometido al Señor. Y lo segundo, lo primero dijimos que era la humildad. Lo segundo es la sinceridad. La sinceridad es la compañera del camino. Ser sinceros es una actitud constante. Uno tiene que constantemente ser sincero. La conversión exige en nosotros tanto la humildad como punto de partida y la sinceridad como compañera del camino. Sin humildad no tenemos ni para empezar a hablar. No hay evangelio posible. Pero sin sinceridad con nosotros mismos no va a suponer nada en nuestra vida este camino hacia la Pascua, sino que va a ser un engaño más, algo más. Es lo que yo llamo, como si fuese muy creativo, chicle espiritual, ¿no? No alimenta, pero entretiene. Uno mastica, hace saliva y se entretiene la boca, pero no alimenta. Necesitamos comida espiritual, verdadera comida, verdadera bebida. No sé qué es lo que vende todavía. No sé, se ve que los compran todos en el mismo lugar, esas cosas. ¿Por qué? Dice que un día un tipo lo paró a uno de estos y le dijo, che, dice, ¿por qué no arreglas el coso? Sí, no quiero arreglar, pero lo que pasa es que no. Perdón, un chiste. Como para amenizar este tiempo. Son los mismos que iban en el avioncito del circo. ¿Viste? ¿Vieron? ¿Se acuerdan? No se escuchaba nada. Dale, flaco, ¿qué está esperando que empiece a hablar? Bueno. Sin humildad no tenemos ni para empezar a arrancar, sin sinceridad no va a suficiente. Lo único que vamos a hacer es autojustificarnos. Si no hay humildad y si no hay esa sinceridad, sincerarse. Y sincerarse con nosotros mismos y con otros. Esta cosa de ser transparente con nosotros. Y no tener miedo a que nos cuelguen. Esta retrospección de la que hablamos
Es un reto para cada creyente. Es un cachetazo. Es un cachetazo de realidad. Es un pellizcón. ¿Viste? Los que estaban dormidos se pellizcan a ver si esto es un sueño solamente. Es un cachetazo al corazón de cada creyente para ver si sigue vivo. Para ver si sigue vivo. Si el dardo, si el cachetazo, si este punzón que nos da, nos hace daño y nos interroga, es señal de que todavía hay sensibilidad en nuestra vida. Una de las cosas que aprendí, con esto ya estoy terminando, una de las cosas que fui aprendiendo a lo largo del camino es que cuando vos estás preocupado porque te parece que estás lejos de Dios, porque te parece que las cosas no van tan bien con Dios como a vos te gustarían, estás en el buen camino. Por eso la Biblia dice, el que está firme, cuide de no caer. No dice eso. ¿Vieron que leen poco la Biblia? El que cree estar firme, el que cree, el que se autoengaña, el que se engaña a sí mismo diciendo, yo estoy firme, y no está firme nada, ese cuide de no caer. El que está firme no cae, porque si no es una broma. El que está firme en Cristo, el que construyó no sobre la arena, sino sobre la roca, ese está firme. Por eso cuando ya medio no te interesa, no te importa, el corazón está muerto. La humildad y la sinceridad sirven para que miremos nuestro ombligo y nos preguntemos por el puesto que tiene Dios en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Realmente. Preguntémonos también por nuestra relación con la gente que vive a nuestro lado. ¿Cuáles son nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestros proyectos? Es parte de la introspección. Y miremos nuestra vida y la de los que nos rodean, a ver cómo estamos. Porque este es el mensaje no solamente de Jesús, sino de los apóstoles en Hechos capítulo 3, versos 18 al 20. Nuevamente, este es el llamado a la conversión. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Y me impacta esto que dice, para que vengan a la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús. Pero ¿cómo? ¿No lo había enviado ya? Porque acá estamos hablando del futuro de la cruz. Cristo ya estaba resucitado. Y es que Cristo habita en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, cuando Dios nos envía a Jesús, nos está diciendo, Jesús es el regalo de Dios para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿necesitamos convertirnos? Probablemente sí. Probablemente sí. Oremos. Señor, gracias por este segundo día de camino hacia la Pascua de Resurrección. Gracias, Señor, por este tiempo de introspección, por este tiempo de vivir una vida nueva, de ver cómo está nuestra mente, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra relación con vos, Señor. Te pedimos que obres en nuestra vida, Señor, que nos ayudemos unos a otros, que nos animemos unos a otros a cambiar, Señor,
a cambiar aquellas cosas que tenemos que cambiar, a ser proactivos, Señor, a ir por adelante de la historia, Señor. Presentando proyectos, Señor, presentando algo nuevo, Señor, algo vivo, algo eficaz, Señor, para esta sociedad que tanto te necesita. Pero para poder cambiar una sociedad necesitamos cambiar nosotros. Necesitamos nosotros mirar qué es lo que está pasando adentro de nuestro corazón, Señor. Padre, te pedimos por esta semana. Te pedimos por esta semana, por una semana de caminos abiertos, de puertas abiertas, de ventanas, de oportunidad, Señor, en todos los sentidos. En el sentido laboral, económico, espiritual, de salud, Señor, de relaciones. Te pedimos que sea un tiempo de oportunidad para poder predicar tu palabra también, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Señor, que nos des la convicción para poder tomarnos un tiempo para poder evaluar cómo está nuestra vida espiritual, Señor. Te pedimos, Padre, por la mesa de hoy al mediodía, Señor. Te pedimos que en lo poco o en lo mucho reconozcamos con alegría que todo viene de tu mano, Señor. También oramos por los diezmos, por las ofrendas, Señor. Te pedimos que prospere las manos, Señor, de cada uno de nosotros para poder estar más comprometidos también en la parte económica, con tu obra, con la extensión de tu reino, Señor. Y te pedimos, Señor, que también cada uno de nosotros pueda tener un trabajo digno, un trabajo bien pago, Señor, que nos alcance para poder mantener dignamente a nuestra familia. Te damos muchas gracias por todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé quién junta la ofrenda. Ahí.